Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche a propósito de este nuevo acuerdo que va a ser refrendado en el Congreso de la República. ¿Ustedes creen que primaron los límites que plantearon las FARC o los cambios que exigieron quienes buscan un nuevo acuerdo y quienes ganaron ese plebiscito del pasado 2 de octubre? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Diana Sofía Giraldo, fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles y columnista del diario El Nuevo Siglo. Bienvenida al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches, Jefferson, a toda su audiencia y gracias por permitirnos compartir. Está con nosotros también Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y fue presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Penagos, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches, un saludo para toda la audiencia, gracias por la invitación, un saludo a la doctora Diana. Vamos a comenzar analizando con ustedes dos esta noticia el día de hoy. Finalmente, la delegación del Gobierno Nacional y de las FARC, Diana Sofía, han acordado que el mecanismo de refrendación va a ser el Congreso. Y esta decisión la toman en medio de una fuerte polarización en la cual los sectores que defienden el no han dicho que no apoyan ese acuerdo que fue renegociado con las FARC. ¿Cómo analiza usted este punto, Diana Sofía? Pues yo creo que lamentablemente se perdió una oportunidad de lograr un gran acuerdo nacional. Es posible que se firmen unos acuerdos, pero nos distanciamos de la paz, porque por reinsertar estas 6.000 personas se está sacrificando a 6.500.000 colombianos. Yo creo que se faltó a las buenas maneras democráticas. Creo que el acuerdo era posible, que estaba transitando por muy buen camino, pero pudieron más los que querían romper. Diana, con esta noticia que hemos conocido el día de hoy, ¿se pierde la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la oposición, entre los sectores que votaron por el no y el Gobierno Nacional? Yo siempre confío en Dios que Él tiene caminos inescrutables, pero la verdad es que se había avanzado, había un trabajo conjunto, había propuestas interesantes, había voluntad de sacar esos acuerdos, pero en un momento dado pueden más las ferias de las vanidades, los abismos comunicacionales, la falta de maneras democráticas. Si usted me permite, le digo lo de las faltas de maneras democráticas que a mí me escandalizó tanto. Parecía un diálogo dividido. Cuando se iniciaron los diálogos con los líderes del no, el ambiente era fantástico de construcción y el presidente da las declaraciones en Londres que hieren tanto ese momento, descalificando el triunfo del no. Posteriormente, cuando falta una semana exactamente para anunciar el acuerdo, las FARC arremeten en Twitter contra el presidente Uribe para ver si lo lograban provocar y se retiraba. Parece que nunca quisieron que estuviera en la foto. Y por último, cuando se había avanzado, cuando se estaba esperando que trajeran los acuerdos, la última persona en enterarse que los acuerdos iban a firmar el sábado fue el presidente Uribe. En España sabían desde el mismo viernes, las cabezas de los poderes públicos sabían desde el mismo viernes, y la única persona que no tenía ni idea que se iban a firmar era el presidente Uribe. Daba la impresión de que había un doble juego, mientras los negociadores de muy buena voluntad y personas intachables, muy serias, que lo hicieron se les notaba las ganas de que esto saliera por parte del gobierno y por parte de los líderes del no. Estaban haciendo un esfuerzo extraordinario, desde otro frente se estaba torpedeando. A mí me da la impresión de que nunca se quiso realmente que en la foto salieran los líderes del no y el gobierno en una unidad. Se perdió una oportunidad de verdad para construir paz, pero como le digo, yo confío en Dios. Los caminos posibles. Sí. Representante de la Cámara, Hernán Penagos, ¿usted qué opinión tiene desde otro ángulo? ¿Cómo analiza esta noticia del día de hoy? La refrendación se va a dar a través del Congreso de la República y de alguna manera para muchos ya queda cerrada completamente esa posibilidad, o por lo menos hundida esa posibilidad de que hubiese un acuerdo entre la oposición y el Gobierno Nacional frente a este acuerdo. Bueno, lo primero que quiero señalar es que, a mi modo de verlos, el nuevo acuerdo suscrito entre los negociadores es un acuerdo que tiene cambios sustanciales, importantes, relevantes. Yo no comparto la idea de quienes señalan que estos cambios son meramente cosméticos, y lo digo
con 4 o 5 fundamentos. El primero, el tema de la entrega de bienes, que la guerrilla se obliga a entregar bienes y que esos bienes sean destinados para reparar a las víctimas, no es un cambio menor. Pero además de eso, si esos bienes no los entregan, como lo dijo el fiscal en su momento, pasado el momento de los 180 días o el día pertinente para ello, esos ciudadanos o esos guerrilleros se convertirán en delincuentes comunes y corrientes que tendrán que pagar penas tal y como las que paga un ciudadano hoy cuando, por ejemplo, hace lavado de activos. En segundo lugar, el tema de las sanciones se ajustó como los líderes del no así lo plantearon. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la entrada del acuerdo al bloque de constitucionalidad también se eliminó, se dijo claramente en el acuerdo. Se eliminó la posibilidad de que hubiesen jueces extranjeros, se dejaron todos colombianos. Se aclaró, digo yo aclarar porque eso estaba para mí absolutamente claro, que la propiedad privada en Colombia se respeta y que no hay ninguna posibilidad de que se pierda por uno u otro motivo. Es decir, ese acuerdo